Capítulo 47. La batalla por el sello del sabio. 2. Ed Rottweiler es una persona que vale la pena usar. Había mucho para comer en la mesa. La princesa no era de mucho apetito, así que más de la mitad de la comida permaneció. Como era miembro de la familia imperial, la comida en la mesa siempre tenía que ser más que abundante. Aunque era un desperdicio, debido a su estatus no se le permitía tener una comida simplista. Después de que terminó de comer, la princesa Fenia fue a la plaza estudiantil en el distrito educativo y encontró un bonito banco para sentarse. Era un banco de madera cerca de la plaza con una mesa enfrente. No había otros asientos disponibles con una cantidad tan perfecta de sombra para sentarse debajo. Cuando se sentó, los asistentes que la acompañaban sacaron rápidamente una zambrile para crear sombra, sirviéndole té con un juego de té y usando magia para hervir el agua. Él parece tener conocimiento sobre los asuntos internos de la familia Rottweiler. Ha estado manteniendo su actuación y haciéndose el tonto, pero quizás si lo apaciguamos más, podría abrir la boca. Si podemos convencerlo de que se una a nuestro lado, quizás pueda actuar como espía. De pie con las manos detrás de la espalda, Claire continuó hablándole a la princesa Fenia, que estaba bebiendo su té. Su discusión de la cena aún no había llegado a una conclusión. Todavía quedaba algo de tiempo antes de su clase de la tarde. La princesa Fenia se echó su cabello rubio platino hacia atrás con delgados dedos mientras miraba de repente el claro cielo de otoño. Los ojos perspicaces de la princesa Fenia estaban gritando en dirección a Crepin Rottweiler. Él fingía ser un aristócrata benévolo y digno, pero parecía haber una locura viscosa y oscura acechando dentro de él. Sin embargo, sin ningún tipo de evidencia física, no tenía forma de hacer nada al respecto. Por lo menos, estaba convencida de que el sello del sabio nunca debería caer en sus manos. He oído que los negociadores de la familia Rottweiler llegarán a la isla Akin en algún momento de la próxima semana. Eso es extraño. La decisión de vender el sello del sabio es algo extremadamente deshonroso, así que habrían querido mantener a los demás fuera de la conversación tanto como fuera posible. ¿Cómo se las arregló Crepin, que es una tercera parte, para enviar negociadores? Ese chico podría haber venido de un informe de Ed, ya que vive en los terrenos de la academia, podría haber oído un rumor. ¿Tiene alguna razón para eso? Ya ha sido expulsado de la familia Rottweiler, así que no hay razón para mostrarle lealtad a ellos. Si yo estuviera en la piel de ese chico, haría lo que fuera necesario para ser reconocido de nuevo y así poder volver a la familia. Claire explicó su punto de vista mientras asentía con la cabeza. Para ese chico, que vivía en el bosque, el lujo de ser miembro de la familia Rottweiler era seguramente algo que se extrañaba. Ella escuchó que luchaba con el arduo trabajo todos los días, solo para sobrevivir. Quizás deseaba volver a su estilo de vida anterior. Después de ser expulsado, parecía indiferente a las dificultades de la vida. ¿Era realmente tan difícil para él soportar la diferencia con su vida como aristócrata? La princesa Fenia cerró suavemente los ojos mientras sentía una sensación de ironía por todo ello. Bueno, no creo que eso sea correcto. La que respondió vino de otro lugar. Claire y Fenia giraron sus cabezas hacia una cara familiar mientras la chica se acercaba, sentándose frente a Fenia. Sus encantadores ojos y sus labios juguetones la hacían parecer un diablo travieso. Su cabello castaño rojizo, que usualmente estaba atado a un lado y se dejaba caer sobre su hombro, estaba suelto ese día. Su capucha habitual, que usaba para esconder su expresión en las sombras, estaba refrescantemente bajada ese día. Llevaba una diadema con una rosa azul unida que combinaba perfectamente con su cabello castaño rojizo, creando un aire algo calmado a su alrededor. En lugar de una misteriosa comerciante viciosa, parecía una chica que se había arreglado. Pero todos allí sabían muy bien que, si te dejabas engañar por la apariencia de esa chica, caerías a tu propia muerte. A pesar de mi humilde estatus, ¿podría tener el honor de tomar una taza de té con la princesa? Tenía una amplia sonrisa en su cara. Mientras la princesa Fenia la miraba, un asistente trajo otra taza de té, colocándola frente a ella. El aroma de las hierbas más finas flotaba en el aire, aunque finalmente ninguna de las dos se acercó a sus tazas de té. Lord Tellequechen, que ya era una persona poderosa dentro de la compañía comercial Elte, también era una chica que se esperaba que se convirtiera en la directora de la misma cuando fuera mayor. Era solo cuestión de tiempo. Como no planeaba tener una conversación con Lord Telle, la princesa se sintió bastante nerviosa. Puede ser presuntuoso de mi parte decirlo, pero quería responder a sus especulaciones sobre que Ed tomara el lado de la familia Rottweiler. Eso es inesperado de ti, Lord Telle. Los ojos de la princesa Fenia se entrecerraron. Lord Telle se reflejaba en sus ojos. Se había arremangado un poco el dobladillo de su túnica mientras se acercaba lentamente a la taza de té para disfrutar del aroma. La princesa Fenia decidió no andarse con rodeos. Pensé que me odiabas. Oh, no es justo decir eso, princesa Fenia. Si ese fuera el caso, ¿por qué habría venido aquí para hablar contigo? La astucia hasta ese punto era un arte en sí misma. El que trajo a Crepin Rottweiler a las negociaciones por el sello del sabio no fue Ed. Fue obra de mi padre, Elte. ¿Qué dice? La princesa Fenia había oído rumores sobre Elte, noticias de que su despido era casi seguro, ya que casi toda su influencia y poder se habían ido. La princesa Fenia tenía la sensación de que algo andaba mal, ya que Lord Telle tenía una apariencia despreocupada a pesar de que su padre que la había adoptado estaba siendo arrinconado.
La compañía comercial Elte había planeado comprar el sello del sabio y venderlo a Crepin por un precio más alto. Parecía haber algún acuerdo entre mi padre Elte Quechen y Crepin Rottweiler, aunque no sé mucho al respecto. Entonces, bueno, incluso si mi padre ha sido despedido, los planes para comprar el sello del sabio no han cambiado. Después de todo, la compañía comercial Elte ya ha puesto mucho tiempo y esfuerzo en ello. La princesa Fenia se sentó escuchando la historia del Ortelle. Antes de darse cuenta, no estaba hablando mucho en absoluto. Ya es hora de cambiar a las personas que son responsables del sello del sabio, así que es un momento ideal para negociar la compra del mismo. La compañía comercial Elte estará ocupada con eso, también. Si no prestamos mucha atención, entonces podríamos perder el sello ante la familia Rottweiler. Es todo demasiado extraño. ¿No planea la compañía comercial Elte comprar el sello del sabio para vendérselo a la familia Rottweiler? Si ese es el caso, entonces debería haber algún tipo de consenso entre los dos. Entonces, ¿por qué la compañía comercial Elte y la familia Rottweiler parecen estar compitiendo por la compra del sello? Eso es porque no deseo vender el sello a la familia Rottweiler. Estoy en una situación un poco especial ahora mismo, así que no quiero estar demasiado cerca de un cliente que está conectado con mi padre. Al escuchar esas palabras, la princesa Fenia se quedó sin palabras. De todos modos, yo no fui la que había acordado vender el sello a la familia Rottweiler. Como era un contrato confidencial, incluso si se quejan a la compañía comercial Elte, no tendrá mucho efecto. Por eso Crepin Rottweiler se unió personalmente a las negociaciones para la compra del sello. ¿Por qué me estás contando esto? El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Diciendo eso, L'Ortelle sonrió con los ojos cerrados. El hecho era que la academia estaba arrinconada debido a sus finanzas, y solo unos pocos conocían la información interna sobre el plan para vender el sello del sabio. Incluso las verdaderas intenciones de la compañía comercial Elte, así como la posición actual de la familia Rottweiler. Ella nunca había imaginado que L'Ortelle daría tanta información. Parece que usted, princesa Fenia, quiere mantener a raya a la familia Rottweiler. Entonces, ¿no es esta una situación en la que ambos ganamos? La familia Rottweiler es expulsada de las negociaciones y yo estaré encantada de quedarme con el botín. Deberíamos tener una relación amistosa, jaja. Después de todo, somos compañeros de escuela que compartimos muchas de las mismas clases. Su sonrisa era como la de un punzón. Aunque parecía útil, si le extendías la mano sería fácil ser apuñalado. L'Ortelle Quechen y Fenia Elias Cloel. Era como una relación entre dos lados del mismo espejo. Probablemente no se entenderían ni se reconocerían hasta que murieran. Bueno, pensé que Ed, que es inocente, sería lastimado por todo esto. Como su compañera de clase, estaba preocupada. ¿Tú estabas preocupada por él? Ya ha sido expulsado de su familia y ahora está viviendo una nueva vida. ¿No sería injusto confundirlo como parte de la familia Rottweiler? La princesa Fenia entrecerró los ojos de nuevo. No había manera de que esa chica pensara en ayudar a otra persona con pura buena fe. Parecía seguro que tenía alguna otra intención detrás de su defensa de Ed. Aún así, ese chico. Hay un valor definitivo en usarlo. En ese momento, Ed era el único que tendría una idea de la situación interna con respecto a la familia Rottweiler. De hecho, habiendo vivido la mayor parte de su vida como miembro de la familia Rottweiler, independientemente de lo incompetente o arrogante que pudiera haber sido, había una alta probabilidad de que tuviera al menos algo de información. Sin embargo, juzgar a las personas por su valor y usarlas como consumibles, ese no era el estilo de la princesa Fenia. Intenté pedir ayuda de persona a persona, así como usar mi autoridad para dar órdenes. Pero si aún así no abre la boca, si no lo hace, entonces, no tendré más remedio que usarlo. La princesa de la benevolencia, Fenia era alguien que trataba a todos con respeto, pero no siempre caía en el idealismo. Si era necesario, también había momentos en los que necesitaba tener un corazón frío. No se había dado cuenta de eso. En respuesta a la réplica de la princesa Fenia, la cara de L'Ortelle se puso rígida por un momento. De repente, levantando su mano, se echó la capucha sobre la cabeza. Tembló un poco mientras bajaba la cabeza, escondida debajo de la sombra. ¿L'Ortelle Quechen? ¿Qué tipo de reacción era esa? ¿Estaba perdida en sus pensamientos? Sin parecer preocuparse en absoluto por la desconcertada princesa Fenia, L'Ortelle mantuvo la cabeza baja durante mucho tiempo. Poco después, una espléndida paloma voló y aterrizó en el hombro de L'Ortelle. Sin embargo, L'Ortelle continuó manteniendo la cabeza baja por un rato antes de extender su mano hacia la paloma. Oh mi, una paloma mensajera enviada desde la sucursal principal. Hablando suavemente, con una voz temblorosa, L'Ortelle levantó la cabeza. La princesa Fenia se quedó brevemente desconcertada. Claire, que la estaba custodiando, sintió que su sangre comenzaba a hervir. L'Ortelle había estado conteniendo a la fuerza su risa y parecía a punto de estallar. Engañar y usar. L'Ortelle, que ya no podía contenerlo, se puso de pie mientras hablaba. ¿Quién hará que a quién? Tú, esta blasfemia. ¿Cómo te atreves a decirle eso a la princesa? Princesa Fenia. L'Ortelle Quechen ya tenía una comprensión completa de Ed Rottweiler. Aunque pudiera estar arrinconado,
ella pensó que no había manera de que una princesa como Fenia, que creció constantemente mimada y protegida, pudiera aprovecharse de él. Normalmente, se habría estado riendo en secreto mientras la princesa intentaba una tarea imposible. Princesa Fenia, solo en esta instancia somos aliados. La familia Rothrailor, que son el enemigo público, debe ser expulsada de la isla Akin. Por lo tanto, me gustaría ofrecerle mi sincero consejo. No intente aprovecharse de él a medias, ya que podría terminar aprovechándose de ti en su lugar. Mientras Lortelle hablaba, se puso de pie aún sosteniendo la paloma mensajera. Espero que tenga la generosidad de disculpar mi rudeza. Ese es mi consejo de todo corazón para la princesa. ¿A dónde vas, Lortelle? Tengo una cita con alguien. Aunque me vestí bastante, terminé estropeándome el pelo por usar innecesariamente esta capucha. No sería educado de mi parte seguir interrumpiendo el tiempo de descanso de la princesa, así que me retiro. Lortelle le dio sus saludos cortésmente. Espero que se mantenga sana. Tienes que hacerla responsable por sus acciones irrespetuosas, princesa. Está bien, Claire. Aunque no le gustaba establecer su autoridad, las acciones de Lortelle eran ciertamente groseras. La princesa Fenia tampoco se sentía muy bien al respecto, pero tenía muchas otras cosas de las que preocuparse en su lugar. Por encima de todo, la actitud de Lortelle hacia Ed parecía haber cambiado drásticamente. En pocas palabras, Lortelle era alguien que, por fuera, parecería superficialmente cortés con sus superiores. Por dentro, sin embargo, tenía la tendencia a sopesar constantemente su valor. Determinar sus intenciones y entender la forma en que trataba a Ed era demasiado confuso. Incluso después de ser excomulgado, se había adaptado sorprendentemente bien a la vida de la academia, había tenido un rendimiento bastante bueno en algunas asignaturas y a menudo se decía que era una persona más trabajadora de lo esperado. Además de eso, incluso había llamado la atención de la zorra de la compañía comercial Elte, Lortelle. Por lo tanto, comenzó a tener dudas sobre si sus ojos perspicaces estaban equivocados. Luego, poco a poco, comenzó a sentir una fuerte sensación en un lado de su corazón. Ed Rothtailor. Fue porque la propia princesa Fenia fue la que había causado su expulsión. Incluso si no tenía la intención de hacerlo, ese hecho no cambiaría. En última instancia, la emoción que fluía dentro de ella era una sensación de culpa, aunque solo era una pequeña cantidad. La diferencia entre sus estatus era masiva, y no había ninguna otra relación especial entre los dos. Ser influenciada por la culpa de causar un inconveniente a tales personas por un error momentáneo solo se interpondría en su camino de crecimiento como monarca. Como monarca, también debía saber cómo ignorar deliberadamente incluso el más mínimo sentido de culpa. Claire, envié una carta personal, pero por favor revísala personalmente. Tendremos que convocarlo para que visite la residencia real pronto. De todos modos, sería necesario vigilar los movimientos de Lortelle Quechen. Era una oponente bastante aterradora. Se preguntó si alguna vez sería capaz de ver a esa chica desconcertada o en una pérdida. Esa idea sola parecía demasiado descabellada. La princesa Fenia soltó un suspiro. El camino que un monarca tomaba al tratar con los demás era largo y difícil. ¿Qué es esto? Lortelle se sentó en el sofá de la sala de estar con una expresión de desconcierto. Parecía completamente perpleja. Simplemente sucedió. Hola, Lortelle. Mucho tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? Janica sonrió y la saludó calurosamente. Su sonrisa era tan brillante que casi parecía que pétalos de flores volaban a su alrededor. A pesar de su apariencia limpia y elegante, la sala de estar de la sucursal de Sylvanie de la compañía comercial Elte no se usaba con frecuencia. Muy pocos invitados distinguidos venían a la sucursal de la compañía, que fue construida en la isla Akin con un espacio limitado. Por lo tanto, usarla incluso 4 o 5 veces al año se consideraba mucho. Dado lo bellamente decorada que estaba, era una pena que se usara tan poco. Lortelle y Janica se miraron mientras intercambiaban saludos, sonriendo como si fueran las personas más felices del mundo. Me disculpo, no me di cuenta de que vendrías, así que solo pude preparar 2 tazas de té de romero de la montaña Pulan. ¿Te gustaría un poco de agua fría en su lugar? Claro, está bien. Parecía que había mucho en el almacén, pero supongo que no puedes usarlo ya que es para la venta. Sí, es correcto. Si me hubieras dicho que vendrías con antelación, lo habría preparado sinceramente. Pensé que solo iba a comer con el superior Ed, así que no pensé en prepararlo con antelación. Solo beberé agua fría. Aquí, Janica. Bébete esto. Janica sonrió mientras respondía con un claro, tomando la taza de té. Lortelle suspiró, mirándola con una mirada de disgusto en sus ojos. Bueno, revisé todo en la carta. Mirando a través de ella, era sobre Elte. Sí, es correcto. La compañía comercial Elte parece haber terminado el proceso de su despido, pero parece que está tramando algo. Aceptó el despido mucho más fácil de lo que esperaba. El clímax de la trama del acto 2, la subyugación de Glast, siguió a la batalla por el sello del sabio. No parecía que hubiera habido ningún cambio importante. Sin embargo, el cambio inesperado después del despido temprano de Elte y la participación de Crepin parecía que necesitaba ser tratado correctamente. Crepin Rothtailor, que trataba con el poder del dios maligno Mebuller, no era alguien que pudiera ser derrotado en ese momento. Tenía que retrasar
que eso sucediera hasta que Taylor y yo aumentáramos un poco más nuestras especificaciones. En primer lugar, la princesa Fenia que se enfrentaría a Crepin en su incursión todavía era demasiado débil. No podía usar nada de su poder como parte de la familia imperial debido a que era controlada por la primera y la segunda princesa. Tampoco podía hablar en nombre de la academia, ya que aún no se había convertido en la presidenta del consejo estudiantil. Me preocupaba que el superior Ed pudiera estar siendo acosado. Por eso te llamé, para ver si había algo mal. Ya veo. Seguramente, con él en una situación difícil, es imposible estar seguro de lo que va a hacer. Tendremos que asegurarnos de estar al tanto de ello. Aún así, hay un límite a lo que debería poder hacer con tan poca influencia y poder. Ah, es cierto. ¿Te gustaría llevarte algunos de los artículos de ingeniería mágica? Mientras Lortey hablaba, abrió un armario y sacó varias esferas de cristal, libros de magia, una pluma, tinta y cosas por el estilo. Estos son artículos que no se han vendido durante mucho tiempo, así que no hay problema en que te los lleves. Lortey, ¿no son todos estos productos completamente nuevos, sin una mota de polvo? Te van a criticar por regalar estas cosas gratis, ya que va en contra de la ética de un comerciante. Oh, superior Janica, parece que realmente no tienes buen ojo para estas cosas. Mira aquí. Todos son artículos defectuosos. Al escuchar eso, Janica se acercó al armario y revisó cada artículo. Había una pequeña grieta en la bola de cristal, la pluma estaba rota en la punta, y la tinta mágica estaba ligeramente abierta, un poco ya derramada. Es obvio que lo hiciste a propósito. ¿Tiene algún sentido que haya tales fallas en estos artículos completamente nuevos? Bueno, eso no es para que yo lo juzgue. Lo único que es importante es si puedo venderlo o no. Bueno, considerando la posición del superior Ed, también es importante si lo ayudará o no. Mientras Lortey hablaba, Janica se quedó sin palabras. Lo aprecio, pero recibir todo esto gratis es un poco. Ni siquiera he pagado todos los artículos de ingeniería mágica que me diste la última vez. Oh, ya transferí el pago al próximo contrato. Es más conveniente pagarlo todo a la vez. Además, cuanto más tarde sea la fecha de pago, más conveniente se vuelve, ¿verdad? Siempre es mejor que la fecha de pago se retrase. Eso es cierto. Pero, ¿no se ha movido la fecha de pago ya 4 veces? Bueno, no hay problema mientras sigas volviendo para renovar tu contrato. Desde nuestra posición, esta es solo una pequeña cantidad de dinero. Lortey me miró e inclinó la cabeza, sonriendo brillantemente. Janica de repente comenzó a hinchar sus mejillas. ¿No es más conveniente simplemente terminar de pagarlo todo, terminando el contrato lo más rápido posible? ¿Qué pasa si Ed planeaba gastar ese dinero en otra cosa? Ahora tiene que terminar gastándolo todo en esto en su lugar. Bueno, eso es algo para que él y yo lo discutamos por nuestra cuenta, ¿no? Ah, en serio. Janica se quejó mientras pisoteaba el suelo. Lortey la ignoró, actuando como si no fuera nada. Mientras tanto, yo me recosté en el sofá, sin pensar mucho en ninguna de las dos. Incluso entonces, Ed es, el lugar donde hace eso es. Una vez más, una sensación familiar comenzó a extenderse por todo mi cuerpo. Se sentía como si estuviera nadando en agua. Recientemente, había estado cayendo en ese estado bastante. Los sonidos circundantes comenzaron a desvanecerse en ecos distantes mientras dejaba que mi mente se adentrara en un estado de ingravidez. La sensación de flotar por el aire se apoderaba de mí. Ahora que lo pienso, todavía me quedaba mucho trabajo por hacer después de mi visita a la compañía comercial Elte. Necesitaba ir a guardar la cecina que se estaba secando de vuelta en el campamento antes de que Lucy viniera y la tocara. También necesitaba limpiar el interior de la cabaña de nuevo. Tendría que terminar de limpiar antes de meter la silla, el escritorio y el armazón de la cama dentro. Luego estaba el colchón que necesitaba hacer para mi cama. Podría haber sido imposible hacer un colchón moderno con muelles, pero pensé que sería capaz de hacerlo algo esponjoso cortando un poco de material y rellenándolo con plumas, trozos aleatorios de ropa y tela sobrante. También necesitaba desollar el cervatillo que había cazado anteayer. El proceso de arrancar su piel para hacer cuero, sacar los intestinos y luego cortar y ahumar cada pieza tomaba mucho tiempo. Tampoco terminé mis tareas de estudios elementales e introducción a la magia intermedia. También había la otra tarea de historia mágica que hacer, así como prepararme para mi práctica de herboristería la próxima semana. Ahora que lo pienso, me quedé completamente sin flechas. Necesitaba asegurarme de que mi ropa de ejercicio estuviera seca a tiempo para mi trote a clase al día siguiente. La ventana de la cabaña necesitaba ser terminada y necesitaba preparar un poco más de leña antes de que llegara el invierno. También estaba el problema de la conservación de alimentos, que todavía necesitaba resolver, y necesitaba aprender a hacer ropa de invierno adecuada. Superior Ed, mientras organizaba lentamente todo el trabajo que necesitaba hacer, comencé a sentirme aturdido de nuevo. Era como si estuviera nadando a través del agua mientras me sentía enterrado más profundamente en el sofá, poco a poco. Ha sido afectado por una condición anormal. Ese chico, parece que ha enderezado el camino. Todo lo que hace es escuchar en silencio en clase, terminar su tarea,
y luego irse a casa. He oído que lo echaron del dormitorio. ¿Dónde vive ahora? Me imagino que es difícil encontrar un lugar decente para quedarse en una isla tan remota. Además, está completamente sin dinero. Sorprendentemente, es bastante buena en sus estudios. ¿Realmente parece estar esforzándose bastante? Parecía ser tan arrogante y grosero antes, así que no quería acercarme a él. Pero ahora, aunque me cueste admitirlo, parece un trabajador duro y un tipo normal. Pensándolo bien, es cierto que realmente era una persona terrible antes. A medida que pasaba el tiempo, quizás se hizo más consciente de ello y comenzó a cambiar. A veces lo veo en el aula, pero no dice ni una palabra. Parece estar realmente centrado en sus estudios. Me pregunto qué le pasa. ¿Era en realidad una persona honesta y trabajadora? Cuando alguien le daba un nuevo rumbo a su vida, tratando de convertirse en una mejor persona, a lo sumo duraban un mes. Después de aproximadamente un mes, volverían a sus viejas costumbres. Pero Ed había estado viviendo ese estilo de vida ridículo en ese campamento durante casi medio año, en su dormitorio privado en la residencia real. En una mesa personal grande y lujosa, la princesa Fenia se sentó sola, soltando un suspiro. Ya era hora de que lo admitiera. Viendo su apariencia honesta y trabajadora mientras pescaba en su campamento, su apariencia durante la subyugación de Glascan, donde procedió a formar un buen plan de acción sin ponerse nervioso. Sin mencionar su reputación entre los estudiantes de ser alguien que estaba muy centrado en sus estudios, y la advertencia del Ortelle de no juzgarlo descuidadamente. Aparte de eso, estaba su intuición y las pistas que seguían susurrándole a la princesa Fenia. Tal vez, solo tal vez, sus ojos perspicaces estaban equivocados. Si ese era el caso, su juicio terminó causando que un chico sano y trabajador fuera expulsado de su familia, dejándolo sin dinero y obligado a sobrevivir en el bosque. ¿Realmente cometió ese error? De todos modos, le había enviado a Ed una carta personal a través de Claire, pidiéndole que visitara la residencia real inmediatamente. Como era una orden de un miembro de la familia imperial, estaba obligado a venir y visitar la residencia real. Entonces tendría la oportunidad de determinar correctamente quién era él. Y si, por casualidad, su juicio era erróneo, ella realmente llegaría a aceptar la verdad. Princesa, Claire. Con ese pensamiento en mente, Claire llamó a la puerta. Debía haber venido a informar sobre algo, y era obvio de qué se trataba. ¿Terminaste el horario para mañana? ¿A qué hora es Rod Taylor? Princesa, me temo que no podrá visitarnos por el momento. ¿Por qué es eso? Independientemente de sus circunstancias, seguía siendo una orden imperial. Si tiene la intención de negarse, ¿no debería estar acompañada de una razón justificable? Ella no quería usar su autoridad, pero de todos modos una carta personal escrita por la princesa Fenia no era diferente a una orden imperial. Negarse a tal orden significaba que tenía que haber algún tipo de razón. Ha colapsado por exceso de trabajo. Siempre había sido un hombre fuerte. Por lo tanto, al escuchar la noticia, la princesa Fenia no pudo evitar tener sus dudas. Debe haberse excedido, tratando de manejar tanto sus actividades de supervivencia como sus estudios. Actualmente, se encuentra en un estado de inconsciencia. Sin embargo, había un límite para la diligencia de uno.